¿Tú te crees que el señor Bruno Bettelheim, por allá en los años 40 del siglo pasado, tuvo la desfachatez de defender e incluso publicar que si un niño o una niña era autista, la culpa la tenía su madre? ¿Por qué? Por haber sido fría y distante con él. Y a las madres las llamó madres nevera. Ya tienes el titular sensacionalista, ahora vamos a ver qué pasó un poco más en profundidad. El autismo empieza a estudiarse a principios del siglo pasado, del siglo XX. Los principales implicados en esas fases iniciales de estudio de este trastorno fueron Leo Kanner y Hans Asperger, como no. A este segundo le conoceréis bastante por su apellido. Precisamente, aunque fue un poquito más tarde, Bruno Bettelheim también fue una de las personas que contribuyó, si es que se puede decir así, a su estudio. Leo Kanner, atendía a muchas familias que tenían niños aparentemente con rasgos compatibles con el autismo, y observaba que en muchos de los casos lo que ocurría era que los padres de ese niño o esa niña con ese trastorno eran personas muy ocupadas, eran personas que trabajaban fuera de casa muchas horas y que no estaban como muy pendientes de la crianza de su hijo. Describía, por tanto, a las familias con niños autistas como familias frías, pero eso era un dato simplemente sacado de la observación de los casos que él atendía. O sea que no es nada muy demostrado esa teoría suya. Aún así, Bettelheim, que conocía estas publicaciones, esa idea de Kanner, resultó que era judío. Y entonces, pues como judío, en el siglo XX le tocó internar en un campo de concentración. A ver, sobre esto hay muchas anécdotas que yo tampoco sé hasta qué punto son veraces del todo o no, ni me he puesto a investigarlo, sinceramente. Hay quienes dicen que esto era un poco un montaje y que luego pagó por salir del campo de concentración sin ningún problema, que no estaba allí pasándolo muy mal, en fin, tampoco la idea aquí es ponernos a favor ni en contra de Bettelheim, sino contar un poco la historia. Bien, Bettelheim, en los campos de concentración en los que estuvo, observó que las personas que estaban allí, obviamente en contra de su voluntad, se volvían frías, que como no podían soportar la situación que estaba ocurriendo a su alrededor, lo que estaban ellos viviendo, se quedaban en un estado perpetuo en el que parecían ajenos a todo lo que les ocurría, ¿no? Si lo analizamos un poco con una óptica intuitiva de los conocimientos de a día de hoy, pensaríamos más en algo que tenga que ver con la disociación, ¿no? Al final, si una persona está en un entorno que le genera un impacto enorme a nivel emocional que no es capaz de digerir, de procesar, pues lo que hace es disociar, es decir, no parecer ser consciente de lo que le está pasando. Pero Bettelheim, que seguramente pues, no se había inventado esta palabra disociar todavía en su tiempo, decía que no, es que se volvían autistas, no es que estuvieran disociados. Y además, Bettelheim tuvo la maravillosa idea de asociar ese volverse autista a la frialdad del contexto, de su entorno. Y claro, blanco y en botella, ¿cuál es el entorno de un bebé en pleno neurodesarrollo? Pues su madre, obviamente. Vale, pues tenemos la teoría. Entorno frío en los primeros años de vida. Niño autista. Madre nevera. Hijo con autismo. Lo de madre nevera, me vais a perdonar, pero es que suena como a, no sé, nave nodriza, me suena igual. Parece algo de extraterrestres de una película mala, de estas que echan a las 4 de la tarde cuando todo el mundo está durmiendo enfrente de la tele, en fin. Lo peor no es la teoría en sí, que obviamente deja mucho que desear a nivel de rigor científico, sino lo que se hizo con ella. Los niños autistas que llegaban en manos de personas profesionales de la salud que habían recibido esta teoría acababan, pues seguramente, separados de sus familias, internados en centros medicalizados y sobre todo las madres quedaban en un papel muy secundario y de antagonistas total. Y digo yo, ¿podría ser que su madre también fuera autista y por eso se la percibiera socialmente desde fuera como una persona fría? Esto no se le ocurrió a nadie, ¿verdad? Llegados a este punto, es necesario que mencionemos otra cosa que no hemos dicho hasta ahora, y es el hecho de que tu padre o tu madre, cuando tú eres pequeño, y básicamente ellos son tus figuras principales de apego, tus referentes, sean fríos contigo o distantes. Y esto es algo que sabemos a nivel científico y no de la ciencia de Bettelheim y compañía, que puede ser un problema, obviamente, para la salud mental durante toda la vida de la persona, si esto no se trabaja o no se mira, ¿no? Pero vamos a ver, tener un problema de salud mental, tener un apego desorganizado, habitativo, lo que sea, eso no es ser autista, ni tiene nada que ver. Y por el contrario, los niños con autismo que nazcan ya con autismo, que precisamente sabemos que hay una gran importancia de la genética en el autismo, por mucho que sus padres sean
muy cuidadosos con ellos, tengan un apego súper seguro, estén en un entorno muy propicio de desarrollo, lo que sea, no van a ser menos autistas por eso. Las personas que hayan vivido una situación así en su infancia, de frialdad, por supuesto, no están exagerando y además tampoco se están inventando nada y es un tema más común de lo que parece en consulta de psicoterapia. La infancia es un temón a nivel de psicología clínica en general. Pero es que lo he dicho, el autismo no tiene nada que ver con eso y seguramente si has tenido un apego inseguro durante tus primeros años de vida puedes desarrollar otro tipo de trastornos, ya sea de personalidad, ya sea de alimentarios, ya sean cosas tipo adicciones, pero de nuevo, esto no tiene nada que ver con el autismo. Si queréis, otro día hacemos un vídeo hablando del apego, o varios vídeos, porque es un tema con muchas aristas que seguro que da para hablar de ello, pero esto no tiene nada que ver con la neurodivergencia directamente. Todo afecta, todo influye, unas cosas afectan a las otras, pero no se retroalimentan ni necesariamente tienen que ver. Por si has llegado hasta aquí y no lo has visto, tenemos otro vídeo sobre autismo en el canal en el que sí que te explico lo que es, porque hoy creo que me he dedicado a explicar lo que no es. Y, por supuesto, dejar claro, si es que hace falta en el siglo XXI, en 2025, aclarar esto. Obviamente las madres no tienen la culpa de que sus hijos sean autistas. Y esto está demostrado y esto no hay ya nadie que lo rebata. Ser padre, ser madre es una responsabilidad enorme y obviamente no le estoy quitando peso y no estoy diciendo que haya personas que sean padres, madres de forma irresponsable. Pero no tiene nada que ver con el autismo de sus hijos, de verdad que no. Así que nada, Bruno Bettelheim, no sé cómo eras, no sé la que liaste o la que no liaste, pero con esto de las madres, la verdad es que te pasaste un poco, ¿no?